Saludos. En este video hablaremos sobre la fisiología de la audición. Y lo primero que debemos de saber es que el órgano de la audición realiza su función específica al hacer perceptible el estímulo sonoro físico en tres etapas diferentes. La primera, que es la transmisión o conducción de la energía física del estímulo sonoro captado en el pabellón auricular hasta el órgano de Corti. El segundo, que es la transformación en el órgano de Corti de la energía mecánica en energía eléctrica potencial de acción, que después se transfiere al nervio auditivo. Es el fenómeno bioeléctrico de la traducción. Y el tercero, o tercera etapa, es la vehiculación de esta energía eléctrica a través de la vía nerviosa, desde el órgano de Cortis hasta la corteza cerebral. La apreciación de los sonidos con todas sus cualidades es función de la área auditiva del lóbulo temporal de la corteza. Entre estas tenemos el área 21 y 22 y 41 y 42 de Broman. La fisiología del oído o la fisiología de la audición la dividiremos según las partes del oído. Ahora hablaremos sobre la fisiología de la audición en el oído externo. Lo primero que sabemos es que el pabellón auricular, a la manera de una pantalla receptora, capta las ondas sonoras, enviándolas a través del conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica. La oreja del humano es prácticamente inmóvil y se orienta hacia el sonido mediante movimientos de la cabeza. El pabellón auricular contribuye a la localización de la procedencia del sonido. El hecho de poseer dos orejas separadas por la cabeza que se comporta como una pantalla acústica hace que el sonido llegue a ambos oídos con una diferencia temporal y de fase, lo que sirve para localizar el sonido en el plano horizontal. De la misma manera, los repliegues del pabellón y en particular la concha sirven para localizar el sonido en el plano vertical. El conducto auditivo externo conduce las ondas sonoras hacia la membrana timpánica y protege al oído medio con su sinuosidad, sus pelos y las secreciones de sus glándulas de cerumen. Contribuye también a que el aire tenga la misma temperatura a uno y otro lado de la membrana timpánica. Además, el conducto auditivo externo puede considerarse como un tubo sonoro que, primero, transforma las ondas sonoras esféricas en plana. Segundo, refuerza las resonancias de las frecuencias comprendidas entre 2000 y 4000 múltiplos de la onda del sonido externo, auditivo externo. Y tercero, en su espacio se producen interferencias al originarse ondas estacionarias. Continuamos con la fisiología de la audición en el oído medio. El oído medio, por medio de la cadena de huesecillos, transmite la energía sonora desde la membrana timpánica hasta el oído interno. El sistema timpánico de transmisión es mecánico. La membrana timpánica, entre el movimiento desplazado por la vibración de las moléculas de aire contenida en el conducto auditivo externo. El mango del martillo se encuentra firmemente unido a la membrana timpánica a nivel de unos ejes radiales. El martillo se enlaza sólidamente con el yunque por su articulación y el yunque por su rama larga se articula con la cabeza del estribo. El estribo tiene su platina insertada en la ventana oval, a la que se une mediante el ligamento anular de Rutherford. Al vibrar la membrana timpánica traspasa su movimiento al martillo al yunque y es al estribo, el cual atraviesa a la membrana oval, transmite la vibración al oído interno. El martillo está sustentado por tres ligamentos. Su mango es transicionado hacia adentro con el músculo del martillo o tensor timpani, lo que mantiene la membrana timpánica continuamente tensa. El músculo del estribo tracciona este músculo hacia afuera y hacia atrás. La acción de ambos músculos constituye un mecanismo de adaptación selectiva frecuencial y defensa del oído interno.
Por todo lo expresado, al pasar la energía sonora de un medio aéreo, o sea, oído medio, a un medio líquido, o sea, oído interno, es necesario que exista un sistema de emparejamiento compensación de las distintas impedacciones. Esto se lleva a cabo de dos maneras. La primera es por la diferencia de tamaño entre el tímpano y la ventana oval, y la segunda por la acción de la palanca de primer grado con la que actúa la cadena de huesecillos. Este mecanismo ha sido invocado clásicamente como un eficaz sistema para la adaptación. En la fisiología de la audición en el oído interno o función coclear, debemos de saber que el órgano con el que oímos es el cerebro, pero el cerebro no tiene la capacidad para comprender la realidad como es. En la cóclea se convierten las señales acústicas en impulsos eléctricos capaces de ser interpretados por el sistema nervioso central. También en la cóclea se discriminan los distintos sonidos según su frecuencia, se codifican los estímulos en el tiempo según su cadencia y se filtran para una mejor comprensión. En la función coclear se distingue un primer periodo en el que lo fundamental es el mecanismo coclear que es originado por los movimientos de los líquidos y las membranas. Un segundo periodo de micromecánica coclear en el que ocurre desplazamiento del órgano de Corti con respecto a la membrana tectorial. Y su tercer periodo en el que se produce la traducción o transformación de la energía mecánica en energía bioeléctrica. En las vías auditivas centroacústicas corticales, los estímulos auditivos mecánicos transformados en energía eléctrica por las células ciliares del órgano de Corti son conducidos hasta el centro analizadores superiores de la corteza temporal, el verdadero protagonista de la audición, a través de unas vías específicas. Las vías auditivas es un camino complejo con diversas estaciones sinápticas y frecuentes conexiones y cruces y descusaciones. La primera neurona de la vía coclear asienta en el ganglio espinal de Corti con células bipolares que emiten sus prolongaciones periféricas hacia las células ciliadas. Sus prolongaciones centrales se unen a la vez a la columela, formando la raíz coclear del octavo par craneal. Esta raíz coclear penetra en el endocráneo por el cuadrante anteroinferior y acoplándose a las raíces vestibulares complejas en el octavo par. El octavo par o nervio estatoacústico, tras un breve recorrido entre la protuberancia y el cerebelo, penetra por el surco bulbo-protuberancial en el tronco encefálico, donde los axones van a buscar los núcleos cocleares. La actividad de esta primera neurona se ha estudiado instalando electrodos en los ganglios de Corti o en el tronco nervioso del nervio coclear. Al registrar la respuesta se ha comprobado que el estímulo desencadenado por cada tipo de frecuencia es conocido por grupo específico de axones, es decir, hay una ordenación tonotópica de las neuronas. La segunda neurona de la vida está colocada en los núcleos bulboprotuberanciales denominados cocleares ventrales y dorsales. Cada uno de estos núcleos está constituido por distintas áreas histológicas, hasta 13 distintas. La organización tonotópica descrita en las fibras del nervio coclear también se mantiene aquí, donde determinados grupos de células responden de manera preferente al estímulo de frecuencia coclear. El complejo olivar superior está formado por 6 núcleos: los olivares superiores, laterales y medios, los núcleos preolivares internos y externos, el núcleo del cuerpo trapezoide, el más voluminoso e importante, y el núcleo del lemnixo lateral.
A partir del complejo olivar superior de las vías auditivas, se acusa un 60% de las vías serán contralaterales y un 40% hormolaterales. La última neurona, o sea, tercera neurona, en la concepción clásica de la vía, está localizada en el núcleo geniculado medio del tálamo. Este núcleo tiene también una determinación organizada tonotópica y no solo desempeña el papel de conexión sináptica, sino que tiene además funciones integradas auditivas. Los axones de las neuronas del núcleo geniculado medial forman la radiación acústica de Pfeffer, que se va a dirigir al labio inferior de la cisura horizontal de Silvio, luego de ocupar los centros analizadores corticales del sonido en el área 21, 22, 41 y 42 de Broman. Las vías auditivas eferentes, una de las características más desconocidas del órgano de la audición y más sorpresas nos ha de deparar en el futuro, es su capacidad de biofeedback. Esta retroalimentación positiva y negativa posibilita, por ejemplo, la discriminación frecuencial en la cóclea, ya que la aceticolina, neurotransmisor de las vías auditivas eferentes, modifica la capacidad de contracción. Las vías auditivas eferentes nacen en la corteza auditiva y poseen 3 tramos neurales: haz cortico-talámico, haz tálamo-olivar y haz olivococlear. A esta última porción de las vías eferentes se le denomina como haz olivococlear de Ramuser. Esta vía tiene cometido inhibidores y reguladores. Las estimulaciones de puntos concretos de complejos olivares superior inhibe áreas específicas del órgano de Corti, reduciendo bastante la recepción del sonido. Esto explica el por qué una persona puede dirigir su atención hacia determinados sonidos al tiempo que desatiende otros. Por ejemplo, escuchando una orquesta podemos oír selectivamente según nuestra voluntad uno u otro órgano. El centro analizador cortical del sonido. El análisis final de los estímulos sonoros van a tener lugar en determinadas zonas de la corteza del lóbulo temporal. Las 3 áreas auditivas principales son las 41, 42 y 22 de la topografía de Broman. El área 41 es el centro auditivo primario. Las áreas 42 y 22 constituyen la corteza auditiva secundaria. El área 42 rodea el área 41 y recibe fibras directamente del núcleo geniculado medial del tálamo. Cumple funciones automáticas de atención auditiva y realiza principalmente la misión de percepción, que permite pasar de la simple discriminación del sonido a la identificación de las palabras. Tiene también una organización tonotópica, pero opuesta a la que muestra el 41. Es decir, la frecuencia baja se localizan en la parte más anterior y las altas en la posterior. El área 22 está localizada en los 2/3 posteriores de la primera circunvolución temporal, en el centro del gnosia auditiva o área de Wernicke, donde se produce el reconocimiento de lo que se oye dotado a los sonidos de un contenido semántico. Las lesiones bilaterales de esta área originan la incomprensión y la pérdida del significado del lenguaje. Las lesiones de la área auditiva asociada al 42 y 22, si la área auditiva primaria, área 41, está intacta, no impide la discriminación de tonos puros en sus distintas frecuencias ni la percepción de los patrones sonoros más o menos complejos, ya que esta percepción ya se puede demostrar en el tronco del encéfalo. Muchísimas gracias por su atención y hasta aquí llega este video.